Nuevamente, con el gusto de estar con ustedes, gracias al Instituto Nacional de Educación Médica Continua, Asociación Civil, que interesados por la actividad académica, hoy nos invitan para hablar de otro de los problemas que están apareciendo en nuestro territorio y que ya había dado evidencias en otros lugares del mundo. Le hemos intitulado Sarampión, ayer y hoy, endemia y brote. Empecemos. Sarampión en el pasado. El sarampión causó 3 millones de muertes anuales de 1980 a 1990. 30 millones de muertes en 10 años. Y aquí es cuando decimos que el sarampión no era una enfermedad benigna, que no se le etiquetaba en el grupo de enfermedades propias de la infancia. Y hasta yo recuerdo cuando era niño, que ustedes dirán, ¿de veras se acuerda? Sí, todavía me acuerdo. Que nos decían, cuando alguien tenía sarampión, hay que juntar a todos los niños para que de una vez les dé sarampión y que nos salgamos ya de este problema del sarampión. Bendita ignorancia, porque no sabían las mamás y las abuelas que había riesgo de muerte. En 1990 se realizó la Cumbre Mundial en favor de la infancia y se marcó como objetivo reducir 95% las defunciones por sarampión y 90% de los casos para 1995. O sea, era una meta en 5 años. Evidentemente, no se logró. La vacunación mundial logró una reducción en 75% de muertes y evitó 15.6 millones de muertes entre el 2000 y el 2013. O sea, podemos decir que los resultados evidentes contra el sarampión ya se lograron para este siglo. Todo iba muy bien, pero en el 2013, recién 7 años atrás, resurge el sarampión con brotes en varios países de Europa, Asia y África. América, no. Se nace a través de la Organización Mundial de la Salud el Plan Estratégico Mundial contra el Sarampión y la Rubiola. Rubiola, que también conocemos con el nombre de sarampión alemán y que tiene muchas características similares. Y estos tenía como meta reducir la mortalidad mundial por sarampión en un 95% para finales del 2015, en comparación con los valores que se tenían en el 2000. Lograr la eliminación del sarampión y la rubiola en al menos 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud para este año, para el 2020. O sea, ahorita deberíamos estar festejando este logro. Y estamos al revés. Con estas metas se pretendía lograr, mediante una elevada cobertura vacunal con vacuna contra el sarampión, con una vigilancia epidemiológica eficaz para desarrollar y mantener la identificación y control de brotes y el tener una respuesta rápida e inmediata cuando se produjeran estos brotes. Miren ustedes qué había pasado en América comparativamente con Europa. En esta gráfica, Europa es la línea negra y América es la línea roja. Y pueden ustedes ver claramente que le llevamos la ventaja total a Europa, porque en América, para inicios de la década del 2000, ya el sarampión era prácticamente no problema. Con un pequeño rebrote en el 2002 y ya no hubo sarampión hasta su reaparición en el 2017. Mientras que en Europa
no ha desaparecido, ha bajado, ha vuelto a subir a partir del 16. Vean ustedes los picos en el 83, en el 86, una elevación muy importante en el 93 y en el 97 en Europa, con piquitos mucho menores en América. En América, vean ustedes, que el último caso en América se presentó en el 2002 y después de eso se consideró erradicado del continente americano. El último caso se presentó en Venezuela y lo más importante de todo, se interrumpió la transmisión endémica sin casos más allá de algunos importados. ¿A qué se debió el éxito? ¿Por qué se logró esto? Por una cobertura grande de vacunación. En septiembre de 2016, toda América se quedó sin sarampión. México, ¿dónde está en esto? México, bien. Después del gran problema, porque tuvimos 3 grandes brotes en el 80, en el 85 y en el 90. En el 89-90 fue terrible. Hubo casi 6,000 defunciones por sarampión en nuestro país. Yo lo viví por completo. Yo tuve pacientes de diferentes edades, desde meses hasta 20 años de edad, con consecuencias fatales. Entonces puedo decirles categóricamente que esto no es experiencia de la lectura, sino esto es experiencia de haber vivido. ¿Qué ha cambiado al sarampión? La vacuna. En 1970, entre el 70 y el 77, se empezó a usar una vacuna de la cepa Schwartz. Y después, en el 77, la Edmonston-Zagreb. Se usaba una sola dosis en los niños. Y para 1991, entre 91 y 92, se introduce la segunda dosis a los 6 años. De tal manera que si vemos la gráfica pequeña, gracias al uso de estas vacunas y a la estrategia, se presenta el último caso autóctono para el 95. Luego, más tarde, se introduce la triple viral sarampión, rubiola, paperas en los niños en el 98 y más tarde, en el 2000, se introduce sarampión, rubiola para adolescentes y adultos. De tal forma que México se adelanta importantemente al continente americano al tener el último caso en 1995. Para el 96 se declara eliminada el sarampión autóctono y se vuelven a presentar casos en estos años 2002, 3, 4, 5 hasta el 19, pero todos ellos fueron casos importados, o sea, no había transmisión en el territorio nacional, sino que se traía de alguna otra zona endémica o venía la persona infectada de allá. Definición de brote asociado a importación se cumplió perfectamente en el 2000, en el 3, en el 6 y en el 19. Sin embargo, ya el 19 empezó a preocupar porque en otros lados había más casos de sarampión. En países cercanos como Estados Unidos había casos de sarampión. ¿Qué es el sarampión? Un repaso así rapidísimo. El sarampión es una enfermedad exantemática donde se presenta un exantema generalizado en 3 días o 4. Con fiebre, no muy importante, pero fiebre, tos, coriza, conjuntivitis. El sarampión es una enfermedad respiratoria originalmente, porque el virus es un virus respiratorio que se transmite por secreciones de la vía respiratoria y es uno de los virus más transmisibles que hay, porque ya hemos visto que tiene un factor de transmisión de hasta 18. Eso quiere decir que un individuo infecta a muchas personas, a través
de secreciones, que es mucho más frecuente en la infancia, por supuesto, y se llamaba enfermedades exantemáticas propias de la infancia, el sarampión, la rubiola, la varicela, etcétera, etcétera. Es más importante, como los problemas respiratorios virales entre el invierno y principios de la primavera, y son las secreciones de la vía aérea, en el entendido que es tan eficiente la secreción de la vía aérea que hasta 10 metros de distancia de la boca y nariz de una persona llega el virus del sarampión. Entonces, en el radio de esos 10 metros, las personas que estén pueden inhalar el sarampión o llegar directamente a una de sus mucosas. Después de un periodo de 10 días de incubación, el sarampión empieza con manifestaciones clínicas inespecíficas que llamamos pródromos, y lo que es muy importante, el individuo infectado es infectante antes que empiece el exantema y durante los primeros 4 días del exantema. Pero antes de que tenga evidentes manifestaciones de sarampión y que alguien piense que pueda tener sarampión, ya ha infectado a todos los niños de su salón de clases. Es una infección que incluye la vía respiratoria en su revestimiento epitelial, particularmente en la parte superior, que de ahí se disemina a los ganglios y a la sangre y produce una viremia, y después de esa viremia se logra establecer en vaso, hígado, médula ósea, genera una segunda viremia con concentraciones muy altas en sangre y finalmente llega a piel para darnos las manifestaciones cutáneas. Después de la fase prodrómica, que dura en promedio 5 días, empieza el exantema, considerando el primer día, el día 1, como el primer día del exantema, y va desapareciendo el exantema, como lo vamos a describir a continuación, y se va curando. Hay una fase intermedia entre la fase prodrómica y el periodo exantemático que le llamamos fase enantemática. Enantemática es la aparición de lesiones en mucosa. Y esta fase enantemática es muy, muy cortita, muy al final de la fase prodrómica, o sea, por ahí del último día de la fase prodrómica, y el primer día de la fase exantemática tenemos las lesiones típicas en la mucosa oral que se llaman manchas de Koplik. Y esas manchas de Koplik, el identificarlas, es diagnóstico indiscutible de sarampión. Todo empieza con un proceso respiratorio, con congestión nasal, con lacrimeo, congestión de los ojos, conjuntivitis, fotofobia, ojo rojo, edema de los ojos, faringitis, empieza con dolor faríngeo, con tos, y ya para entonces va apareciendo el enantema, la mancha de Koplik, que aparece hacia el segundo molar o a veces en el paladar, y hasta en la vagina puede llegar a aparecer, que es una mancha blanquecina rodeada con una zona eritematosa. Aquí se ve en la diapositiva extremo de abajo, se ve mejor. Y empieza el exantema en la cara. Y es un exantema macular eritematoso confluente que va en descenso. Empieza en la cara, se sigue el tórax, se sigue al abdomen, se sigue a las extremidades, como si fuera caminando. Y así como inició y va bajando, a los días el color del exantema va cambiando y se va haciendo oscurito, pardo. Igual descendiente hasta que termina saliendo por las extremidades. Y ahora empieza una descamación fina de la piel, con prurito, un poco de comezón. Cuando se acaba la descamación y el prurito, se acabó el sarampión. Claro, ahí, eso es lo específico de un sarampión clásico. Hay formas diferentes,
mucho menos frecuentes, como el sarampión modificado, o el sarampión atípico, o el hemorrágico, que es muy grave. El modificado, pues es muy leve, a veces lo vemos asociado a personas que han tenido vacunación y que luego tienen infección y da una variedad muy leve. El atípico se presenta como respuesta a la vacuna, entonces nos da algunas lesiones sin mayor trascendencia, y el más grave de todos, sin lugar a dudas, el sarampión hemorrágico. Ese sí puede cursar con daño en el sistema nervioso central, produciendo una encefalitis severa. Ese sarampión tan benigno que platicamos se puede complicar. La complicación número 1 es la neumonía viral y bacteriana. Al fin es un virus respiratorio. La encefalitis y una que es un poco frecuente y que es terrible y que además se presenta a tiempo después y a veces años después de haber cursado el sarampión, la panencefalitis esclerosante subaguda, que es progresiva y fatal. Otitis, laringitis, laringotraqueitis, diarreas y muchas otras menos frecuentes. El sarampión genera una inmunosupresión transitoria. Por eso hay complicaciones de otra etiología, sobre todo bacterianas, porque el individuo pues no las tiene todas consigo. Ahí tienen un superacercamiento a las manchas de Koplik para que nunca las olviden. Y aquí tienen así que un collage donde vemos las manchas del sarampión en sus diferentes tonalidades, la conjuntivitis muy bien marcada ahí. Aquí ya la coloración parduzca, igual aquí, y a veces la aparición de lesiones en manos. El diagnóstico pues, es epidemiológico, clínico e idealmente de laboratorio, demostrando el virus o demostrando anticuerpos. Hoy podemos demostrar material nuclear, ¿verdad? Genético, mediante PCR. Aquí tienen una fotografía de microscopía electrónica del virus del sarampión. Y no hay un tratamiento específico, sintomático, reposo, aislamiento para que no contagie a los demás. Ok, eso fue el sarampión. Eso fue el sarampión hasta el 2019, con el orgullo de decir, México erradicó al sarampión en el 2016. ¿Y hoy qué? Hoy las cosas cambiaron. Las enfermedades pueden reemerger si las atendemos. Aquí tienen ustedes un mapamundi en donde las tonalidades del color nos hablan de las zonas más pintadas como las zonas con mayor problema endémico hasta las zonas menos pintadas, en donde está México en agosto del 2019. Aquí vemos la Organización Mundial de la Salud, incluye en la tercera línea el sarampión, y vemos en el 2018 353.236 casos, y vamos viendo la evolución desde el 90 en 1.000.000, casi 400.000, 4 millones en el 80 del siglo pasado, en fin. Pero todavía para el 18 había muchos casos en el mundo. Y aquí lo vemos, la distribución del 15 al 18 por regiones, y donde vemos picos. La región de América es la azulita, entonces podemos ver cómo América estábamos a todo dar entre el 15 más o menos, bueno, en el 2000, que está ahí, bueno, ahí lo ven donde no hay azul clarito. Y luego empieza a aparecer en el 2008, 2007, hasta nuestra situación de hoy. Casos de sarampión en el mundo, en abril del 2019, reportados, diagnosticados 112.163. En noviembre, o sea, fíjense la diferencia, de abril
a noviembre del año pasado, 440,000, o sea, se triplicó 3 veces más el número de casos en el mundo, donde América ya estaba presente. Aquí están los países con mayor problema en el mundo, de tal manera que podemos decir hoy categóricamente, nuestros vecinos, con muchos casos en el año pasado, y así para casi finales del año pasado, vemos 14 países en el 19 con sarampión. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo andan las coberturas? Vean ustedes, D1 es dosis 1, D2 es dosis 2. Y entonces ahí vamos viendo cómo en el 18, en América, la dosis 1 de sarampión era de 90%, la dosis 2 de 80%, de 93%, pero la dosis 2 cayó en el 2000 a 65%. Y ahí lo vamos viendo cómo empieza a fallar la cobertura. Y aquí tenemos el reporte de casos y de cobertura. Entonces vamos viendo la cobertura oficial en azul y casos, la estimación en rojo. Entonces, ¿cómo va de la mano? Para el 2012, 4 países perdieron, ya habían ganado la erradicación del sarampión y la perdieron. Entre ellos el Reino Unido, no cualquiera, estamos hablando del primer mundo. De tal manera que esta caricatura, pues es muy gráfica. Esta caricatura dice, si los padres no me vacunaron, puntos suspensivos. México, ya vimos que lo habíamos erradicado, que se habían presentado algunos casos importados, que se confirmaron hasta noviembre del 19. Pero ¿cuál ha sido la cobertura de las vacunas contra el sarampión en México? Eso es lo importante saber hoy. Bueno, pues tenemos diferentes estudios. En Sanut, son publicaciones, no son inventos míos. Aquí pueden ver que para el 2016, para menores de 1 año, deberían tener 5 vacunas y solo lo tenía el 51%, o sea, tantito arriba de la mitad. Entre 2 y 35, con 6 vacunas, el 63%. Y a los 6 años, sarampión, rubiola, paperas, primera dosis el 97%, pero segunda dosis el 50.7%. ¿Eso qué quiere decir? Que o los papás se les olvida la segunda, o ya no les interesa, o ya no sé, o el Estado no la pone, no sé cómo lo quieran ver. Pero aquí vemos en los diferentes años y marcado en el 17, por ejemplo, dosis 76% primera y 62% segunda, o sea, gravísimo. OMEVAC, Observatorio Mexicano de Vacunación, tiene otros números más terribles, porque nos habla de 23.8%. Y entonces nos dice que sarampión, rubiola, primera entre los 12 y los 23 meses, hay un déficit muy importante. Y luego, si hablamos de las compras de vacunas, estos son datos oficiales. Todos los puntos rojos en el 14, en el 16, en el 17, en el 18. Bueno, llama la atención hasta en el 12, que no era problema de comprar vacunas, pero no hubo jeringas suficientes, no se compraron jeringas suficientes. Entonces, vean, estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es terrible. Al 31 de octubre del 2019, sin biológico disponible, o sea, falta OMEVAC, no lo digo yo, Observatorio Mexicano. No había vacuna contra el sarampión.
Y aquí tenemos. Falta del biológico. 18, 17, 16, 19. Gasto en vacunas de lo que se gastaba en el 15, ¡paf! Se cayó en el 17 a gastar poquitísimo, en el 19 menos. Instituto Mexicano del Seguro Social, datos oficiales. Compras de vacunas, sarampión, rubiola, paperas y sarampión, rubiola. Vean ustedes. Los datos, la gráfica es más que elocuente. Compras. Lo rojo es lo que tenemos que cubrir de niños. Lo azul es lo que se compró. Instituto Mexicano del Seguro Social se van incrementando, se siguen incrementando entre la compra y se llega a la conclusión que el Instituto Mexicano del Seguro Social entre el 2012 y el 2019 no adquirieron 4.750.808 dosis, 24% de la población no se cubrió. No se cubrió porque no se tuvo. Aquí podríamos decir, ¿y cuál es el futuro? Ya no. El futuro ya nos alcanzó. 2020, tenemos sarampión. En nuestro país, tenemos sarampión. Empezó hace pocas semanas, se habló de un brote en un reclusorio. Y yo solo quiero decirles que ahorita, oficialmente, a 31 de marzo del 2020, tenemos diagnosticados oficialmente indiscutibles 87 casos de sarampión. Tenemos niños internados en instituciones pediátricas en este momento con sarampión. Y tenemos casos de adultos diagnosticados ya con sarampión hasta arriba de los 60 años. No quiero ser alarmista, pero esto está empezando. Y claro, ahorita está cubierto por un problema mucho mayor, pero tenemos dos virus respiratorios, uno bestial con la gran pandemia del SARS-CoV-2, pero el sarampión ahí va y todo es empezar. Lo habíamos erradicado, hoy ya lo tenemos otra vez. ¿Cuál es lo único? No hay otra opción. Hay una vacuna que lo erradicó. Si hemos dejado de aplicar esa vacuna, estamos en las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a trabajar en la vacunación como lo sabíamos hacer en el pasado. Así es de que yo les recomiendo que vayan a la dirección electrónica de la Asociación Mexicana de Vacunación para que vean ahí el esquema ideal que planteamos de la vacuna del sarampión en este momento en todas las edades y las estrategias que proponemos y las publicaciones que tenemos realizadas en los últimos días, porque la última se subió ayer, sobre el sarampión. Entonces, estamos frente a un problema grande, pero no podemos descuidar las otras patologías, y menos el sarampión. Con esto cerramos y les dejo como tarea tener muy abierta la mente para buscar sarampión. Soy el doctor Raúl Romero Cabello, infectólogo del Hospital General de México,
doctor Eduardo Lisiaga, de la Secretaría de Salud, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con mucho gusto, colaborador asiduo del Instituto Nacional de Educación Médica Continua, comprometido e interesado en llevar la actualización de los conocimientos médicos a todos los colegas.